kaçırmışlar Allah. Seyran! Emre nerede? Kaçırdılar. Seyran! Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Volverá a suceder el amor de Seyran y Ferit? ¿Qué es el gran juego del reino? ¿Diyar es realmente una mala persona? ¿Se producirá la separación de Ferit y Diyar? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Diyar rompa con Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, Seyran y Ferit no pudieron deshacerse completamente de Sinan, tal como dijimos. Justo cuando nos acercábamos al final del guión del personaje de Sinan, ocurrió un acontecimiento inesperado. Mientras la policía busca a Sinan, Sinan recibirá un gran apoyo desde un lugar sorpresa. Así, Sinan tendrá la oportunidad de hacer su último movimiento por Seyran. Sinan sigue a Seyran paso a paso y conoce cada lugar al que va. Sinan, que ya no puede contar con el apoyo de su familia, recibirá ayuda de un nombre que nos sorprenderá. Ese nombre será Diyar, quien aparece como el ángel de la bondad en la serie. Aunque Diyar parece tener buenas intenciones hacia Seyran y todos los demás, ahora él también cambiará. Si recuerdas, dijimos lo mismo del personaje de Sinan. Mencionamos que aunque Sinan fue tratado y parecía estar bien, en realidad no era una buena persona. Entonces, tal y como decíamos, el personaje de Sinan mostró su verdadero rostro. Ahora Sinan es un psicópata y ha revelado su lado malvado. Creo que ocurrirá un escenario similar para Diyar. Aunque Diyar es bueno para Ferit y lleva la imagen de un ángel bueno en la serie, él también cambiará. En este punto, la única diferencia entre Diyar y Sinan es que Diyar no era una mala persona antes. En otras palabras, Sinan era una mala persona antes y después de recibir tratamiento, intentaba ser una buena persona. Sin embargo, no pudo lograrlo por completo cuando perdió a Seyran. En realidad, Diyar era una buena persona antes. Pero cambiará cuando sienta celos del acercamiento de Ferit y Seyran. Entonces Diyar ahora continuará la serie como una mala persona. Aunque no es tan psicótico como Sinan, el acercamiento entre Ferit y Seyran lo llevará por mal camino. De hecho, los errores de Diyar provocarán acontecimientos que nadie esperaba que sucedieran. En este apartado volvemos al tema que mencioné antes. Entonces, el nombre sorpresa que ayudará a Sinan será Diyar. Diyar ahora revelará su lado celoso, especialmente con la cercanía de Ferit con Seyran y la prolongación de la cuestión del matrimonio por parte de Ferit. De este modo, se encontrará en condiciones de ayudar a Sinan, aunque él no quiera. De esta forma, Sinan seguirá estando cerca de Seyran y no será atrapado fácilmente. En definitiva, el guión de Sinan no está terminado, como dije antes. Sinan acaba de salir de Seyran. Habrá un escenario similar para el reino. En otras palabras, Diyar estará separado de Ferit durante algunos capítulos. De esta forma, Diyar pensará que la persona que le quitó a Ferit es Seyran y tendrá malos pensamientos sobre Seyran. Al mismo tiempo, con la separación de Ferit y Diyar, el amor de Seyran y Ferit comenzará de nuevo. Pero creo que esta vez su amor será más apasionado. Al mismo tiempo, Seyran y Ferit, que poco a poco se están acercando, harán felices a todos con escenas románticas con la aparición de Diyar. Pero primero, Ferit debe creer completamente en Seyran.
porque Ferit todavía no podía entender por qué Seiran lo dejó y eligió a Sinan. Cuando escuche este tema de manera más clara y significativa de parte de Seiran, el hielo se derretirá por completo. De esta manera, no solo Sinan, sino incluso Diyar no podrán interponerse entre Seifer. En el nuevo episodio, comenzaremos a ver estos escenarios gradualmente. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre el nuevo episodio en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que el matrimonio de Diyar y Ferit se realizará plenamente? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.